Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 434 de Sefarad, Magazine Sefaradí. Llamamos judíos de Aragón a esa minoría religiosa que residió en el territorio aragonés desde antes del establecimiento del reino hasta su expulsión en el año 1492 por los reyes católicos. A ellos les vamos a dedicar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Judíos de Aragón. Desde el año 876 hasta la expulsión en 1492, la presencia en mayor o menor cantidad de judíos está documentada en prácticamente todas las ciudades y villas de la Corona de Aragón. En aquellas poblaciones en las que eran más numerosos, se concentraban en un barrio judío llamado Aljama. Las aljamas judías más importantes del Reino de Aragón fueron las de Zaragoza, Calatayud, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel, Barbastro, Luna, Unicastillo, Sos, Egea, Daroca, Tauste, Ruesta, Borja, Alagón, Monclús, Monzón, Fraga, Alcañiz, Albarracín, Montalbán, Magullón y la Almunia. La aljama se encontraba con frecuencia en el castillo o en el recinto amurallado de la ciudad. Estaba gobernada por la asamblea y por los ancianos, pudiendo elegir sus propias autoridades políticas, judiciales y religiosas, organizando la recaudación de impuestos y resolviendo sus litigios internos de acuerdo con la ley judía. La condición social y económica de los miembros de la aljama era desigual. Había familias ricas que habitualmente dominaban la administración de la comunidad y la recaudación de impuestos. Había también comerciantes y había artesanos, así como jornaleros y familias humildes. La población de la aljama se dividía en 2 o 3 estamentos o manos, la mayor, a veces mediana y menor, dependiendo del estatus económico y social de sus miembros. La representación en los órganos de gobierno de la aljama y la contribución a sus gastos y tributos estaba basado en las manos. La aljama judía más importante del reino y después de los alborotos de 1391 de toda la corona fue la de Zaragoza. Contaba con 2 barrios, uno dentro de la muralla y otro fuera de ella. Contaba con al menos 5 sinagogas, un hospital, centros de enseñanza, baños públicos, hornos, carnicerías y fuera de la ciudad, un cementerio. La primera documentación de judíos en Zaragoza
se remonta al año 839 antes de la conquista cristiana. El número de habitantes de la aljama creció con la llegada en el siglo XII de refugiados de la persecución almohade. Más importante aún fue la llegada de judíos franceses después que fueran expulsados de ese reino. Se calcula que la población era de unos 1.500 vecinos para el año 1369. Esta aljama se salvó de ataques durante los alborotos de 1391 gracias a la intervención del rey que se encontraba en ese momento en la ciudad. La minoría de Aragón era eminentemente urbana, dedicándose a todo tipo de ocupaciones, pero destacando en la medicina, la administración, la recaudación de impuestos y las finanzas. La gran mayoría de los judíos eran considerados propiedad de la corona, proporcionándoles el rey protección a cambio de contribuciones especiales. Había algunas familias francas, libres de impuestos, y algunas pequeñas comunidades que dependían de señores o de órdenes militares. Tenían restringida su libertad de movimiento, necesitando permisos para mudarse de localidad y avales para viajar fuera del reino. No tenían los mismos derechos políticos que otros aragoneses, por ejemplo, no estaban representados en las cortes. Con el tiempo, su residencia fue segregada para aislarlos de los cristianos y también para protegerlos durante la Semana Santa y otras festividades católicas durante la que podían ser atacados. Entre los linajes judíos más distinguidos de Aragón se encontraban los Alzar, los Alconstantini, los Caballería, los Portelas y los Saporta. Miembros de estas familias fueron bailes reales, o sea, eran los encargados de todo lo relativo a los bienes del rey. Esto era en ciudades como Zaragoza, Calatayud y Tarazona, aconsejando al rey sobre asuntos fiscales y relativos a judíos y musulmanes y participando en las negociaciones en las capitulaciones entre cristianos y musulmanes. La familia real contó también con los servicios de médicos judíos. Pero, ¿cuál es el origen y la historia de estos judíos de Aragón? Durante el Imperio Romano y el Reino Visigodo, ya había en lo que luego sería Aragón una minoría judía, resultado de la diáspora del siglo I. Esta minoría, tolerada por los romanos, estaba siendo perseguida por los visigodos en la época previa a la invasión musulmana. Los invasores musulmanes toleraron inicialmente la presencia de las comunidades judías a cambio de impuestos especiales, pero con la invasión de los fundamentalistas almohades, las comunidades judías de Al-Ándalus emigraron a los reinos cristianos del norte. Era una comunidad dinámica que, como dice Víctor Manuel Pérez Martínez en su narrativa transmedia y turismo experiencial, relatos sobre el patrimonio y la herencia judía en Aragón Sefarad, discurre paralelamente a la conformación del reino, nacido en el siglo XI, que consolidó una estructura pluriconfesional amparada en el derecho foral, génesis de la convivencia pragmática de las tres religiones del libro, judíos, cristianos y musulmanes, cuyo signo e intensidad varió según el contexto histórico y socioeconómico. Los documentos más tempranos que atestiguan la presencia de judíos en el territorio cristiano de Aragón son contratos de adquisición de caballerías escritos en Jaca entre los años 1020 y 1030. La expansión del reino en el Somontano, Prepirenaico y el Valle del Ebro, entre 1076 y 1134, aumenta su población judía al permanecer las comunidades judías que estaban asentadas en los territorios conquistados. El primer funcionario judío de la Casa Real del que existe constancia
fue el zaragozano Alzar, que sirvió como repositarius, o sea, el administrador, de Ramón Berenguer IV. En un principio, los fueros otorgados por los reyes a las poblaciones dictan normas muy similares para cristianos y judíos. La discriminación de los judíos fue impulsada por la jerarquía católica. El Tercer Concilio de Letrán prohibió en el año 1177, en el Canon 26, que los judíos y sarracenos tuvieran empleados cristianos o que cristianos vivieran en la misma casa que judíos o sarracenos. Más tarde, en el 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó en el Canon 68 que los judíos y los sarracenos se vistieran de un modo que los identificara como tales y les prohibió mostrarse en público durante la Semana Santa. En el Canon 69 también prohibió que los judíos ejercieran cargos públicos con autoridad sobre cristianos. Este último canon no siendo codificado en Aragón, sino hasta el año 1283 como parte del privilegio general. Pero luego vendría una cierta época que podríamos llamar dorada. El reinado de Jaime I y los primeros años de Pedro III se consideran la época dorada del judaísmo en la corona de Aragón. Aunque Jaime I promovió la conversión de los judíos, obligándoles a que escucharan los sermones de los predicadores cristianos, también prohibió que se les bautizara a la fuerza y concedió privilegios de autogobierno a las aljamas judías. Jaime I y Pedro III promovieron judíos a puestos de responsabilidad en su servicio, nombrándoles bailes de distintas ciudades y territorios, hasta que vendría el declive que va a anteceder el exilio. En el año 1320, un visionario sin apoyo papal predicó la cruzada del norte de Francia, juntando un gran número de gentes en el que se llamó la Segunda Cruzada de los Pastores. La turba, después de ser expulsada de París, se dirigió hacia Aragón para luchar contra los musulmanes, masacrando en el camino juderías en el sur de Francia y las aljamas de Jaca y Monclús, y poniendo en sitio la de Barbastro. El rey de Aragón mandó su ejército a defender sus súbditos, ejecutando muchos de los supuestos cruzados y expulsando el resto fuera del reino. La peste negra de 1348 y sus posteriores rebotes tuvieron un doble impacto en la población judía. No solo redujo la población debido a la enfermedad a 1/5 en el caso de Zaragoza, sino que también fueron atacadas las juderías al ser acusados los judíos de haber provocado la epidemia. Los alborotos antijudíos de 1391, alentados por las predicaciones del arcediano Ferrán Martínez, en las que pedía la destrucción de las sinagogas y el aislamiento o la expulsión de los judíos, afectaron a muchas juderías de la corona de Aragón. La de Valencia fue destruida y las de Barcelona, Tarragona y Palma de Mallorca fueron asaltadas, como lo fueron varias de las aljamas de Aragón, salvándose la de Zaragoza por la intervención real. Muchos judíos fueron asesinados o hechos siervos, mientras que otros fueron forzados a convertirse al cristianismo. El dominico Vicente Ferrer, que había impulsado los alborotos de Valencia, comenzó una predicación para la conversión de los judíos en el 1411, siendo forzadas las comunidades judías a atender sermones de predicadores cristianos en sus propias sinagogas. Tras su voto a favor de la elección de Fernando de Antequera como rey de Aragón en el compromiso de Caspe, usó su influencia con el nuevo monarca para que éste respaldara la petición del Papa Benedicto XIII de que se celebrara otro debate entre expertos católicos y judíos.
Los dirigentes de las comunidades del reino fueron invitados al debate, así como otros notables e intelectuales. Tras esta disputa de Tortosa, en 1413, un número considerable de judíos aragoneses se convirtieron al cristianismo, doblándose las juderías de localidades como Barbastro, Daroca, Fraga o Montalbán. El número de conversos fue mayor entre las élites, privando a las aljamas supervivientes de su clase dirigente y más influyente. El número de judíos en Aragón pasa de unos 9.000 en el 1391 a la mitad, a unos 4.500 en el 1419, descendiendo aún a 3.000 los que terminan siendo expulsados en 1492. El descenso sería aún más dramático en los otros estados hispanos de la Corona de Aragón. Mientras que en el 1391 los judíos aragoneses representaban una tercera parte del total, para 1419 y el 1492 son más de la mitad del total. En 1415 Benedicto XIII decretó el cierre de las sinagogas, la confiscación de los libros sagrados judíos y el confinamiento de los judíos en sus aljamas, lo que fue asumido por Fernando I, provocando la conversión de algunos judíos mientras que otros permanecieron fieles a su religión, emigrando unos y permaneciendo otros en el reino. Sucesivos reyes redujeron la opresión de los judíos, pero nunca se volvió a una situación similar a la que se había dado en el siglo XIII, hasta que vendría el momento del exilio cuando en 1492 los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de sus reinos que no se hubieran convertido al cristianismo. Parte de los judíos aragoneses pasaron a Navarra y luego a Francia, y los más se embarcaron en Tortosa en dirección al norte de África, Italia y el Imperio Otomano. Muchos de ellos acabaron en ciudades de Grecia, los Balcanes, Turquía y Palestina, en las que preservaron su identidad por un tiempo, teniendo su propio barrio, el Cal de Aragón, y sus propias sinagogas, como la Sinagoga Aragón de Salónica. La herencia del aragonés todavía pervive en ciertos aspectos del idioma judeo-español contemporáneo. Por otro lado, muchos judíos aragoneses se convirtieron al cristianismo con mayor o menor convicción para evitar los altos impuestos y la persecución. Estos conversos se integraron en la población cristiana, mezclándose incluso con familias nobles, pero su conversión no supuso el fin de la discriminación y la persecución. Otros, los llamados criptojudíos, fingían convertirse, pero en realidad guardaban su fe y la practicaban en secreto. La Inquisición fue restablecida en la Corona de Aragón en el año 1483 para vigilar precisamente a los judíos conversos y otros herejes, pese a la oposición local. Pedro Arbués fue nombrado inquisidor de Aragón, iniciando la celebración de autos de fe y ejecuciones basados en confesiones obtenidas bajo tortura. El inquisidor fue asesinado mientras rezaba en el Seo de Zaragoza y varios conversos fueron procesados y ejecutados en la represión subsiguiente. La Inquisición vigiló y persiguió a las principales familias conversas del reino, reduciendo su influencia política. El Libro Verde de Aragón fue publicado para exponer los antecedentes judíos de algunos de los linajes más señalados. También fueron instituidas nuevas reglamentaciones que exigían no solo la pertenencia a la Iglesia Católica, sino también la limpieza de sangre para poder acceder a cargos eclesiásticos y políticos. Parte de la propaganda en contra de los conversos fue la creación en el siglo XVI de la historia del supuesto martirio de Dominguito de Val en Zaragoza en el año 1250 y su posterior canonización.
Este libelo de sangre no aparece ninguna documentación contemporánea al hecho y su culto fue suprimido en 1969 por la Santa Sede, a pesar de lo cual sigue siendo venerado con una capilla del Aseo de Zaragoza que tiene como figura central un monaguillo crucificado. Algunos judíos aragoneses notables fueron Mollé de Portela, que fue baile y merino de Tarazona y luego baile general de Aragón, Felipe de la Caballería, que fue baile de Zaragoza y una de las personas más influyentes y poderosas de su tiempo, Abraham ben Samuel Abulafia, cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza, Hasdai Crescas, nacido en Barcelona, filósofo y rabino mayor de Zaragoza, quien escribió La Luz del Señor, José Albo, rabino y filósofo que participó en la disputa de Tortosa y escribió el libro de los Principios, y Jerónimo de Santa Fe, cuyo nombre original era Yoshua ben Yosef ibn Vives al-Orqui, quien fue un médico, filósofo, escritor y rabino de Alcañiz, que representó a los judíos conversos en la disputa de Tortosa de 1413 y que escribió en latín el libro titulado Errores y falsedades del Talmud. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Ya conocen todas las actividades del nuevo Centro Cultural Sefarad. Todos los lunes hay curso de ladino, sabor de ladino, un espacio para compartir, para aprender, para recordar. Esto es todos los lunes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Sefarad. Y ahora también los miércoles, también en el Centro Cultural Sefarad, el taller de danza sefaradí, los caminos de Sefarad a través de la danza, un espacio nuevo, novedoso, a cargo de Chantal El Jarar, dirigido a mujeres de cualquier ocupación que deseen recuperar el placer del movimiento y desarrollar el lenguaje expresivo de su cuerpo. Así que todos los lunes y miércoles hay actividades. Además, hay dos actividades especiales. Una es el 24 de agosto, donde Liliana Benveniste junto al Ensamble Sefaradí de Buenos Aires darán un concierto inaugural del Salón del Centro Cultural Sefarad con un concierto de música sefaradí titulado Entre Mares y Lunas. Esto es el sábado 24 de agosto a las 9 de la noche. Con entradas ya se pueden obtener disponibles a través del sistema Eventbrite. Y finalmente termina agosto el día 29 con una clase de cocina sefaradí, guisar y cantar, un especial de Rosh Hashanah. La celebración del Año Nuevo Judío tiene asociada toda una variedad de comidas y alimentos tradicionales, así que Patricia Alfie y Liliana Benveniste hacen este curso, clase, show espectacular en el Centro Cultural Sefarad. Esto será el jueves 29 a las 7 de la tarde. Cualquier consulta la pueden hacer a info@ccsefarad.com.
música. Yo me enamoré de una mujer. Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. En este caso vamos a escuchar al grupo Memorias de Sefarad. Antes de despedirme, quiero invitarlos a suscribirse a un sitio donde se puede armar el árbol genealógico. Se trata de myheritage.com, un especial acuerdo que se ha realizado esta empresa junto a Sefarad, que permite acceder a la suscripción por la mitad del precio. Toda la información de esto la encontrarán en el portal de sefarad.com. Ahora sí, nos vamos. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com, siempre con nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. Nos pueden encontrar como siempre en sefarad.com, nuestro portal, y en todas las redes sociales. Los dejo ahora con el tema Claro de Día, con el que el grupo Memorias de Sefarad abrió su presentación en el Festival Internacional de Música Sefaradí de la ciudad de Córdoba el pasado 17 de junio de este año. Semanada buena. Los rayos son